Estamos en MB Noticias y ya recibimos con muchísimo gusto a Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral. Un gusto que esté aquí con nosotros esta mañana. Mucho gusto. Bueno, hay muchos temas para compartir, sobre todo para conversar, dada los pocos días que faltan para las internas, pero quería empezar con un tema que, bueno, en estos últimos días, y así arrancamos además el informativo, que el PIT-CNT solicitó a la Corte Electoral las firmas que están siendo descartadas, que son más de 50.000 en esta iniciativa que se quiere plebiscitar en octubre. Le pregunto dos cosas con respecto a esto. ¿Es habitual ese margen de descarte que está haciendo ahora con las firmas recolectadas? Y si es también ese pedido de ver las firmas, el detalle de las firmas que han sido rechazadas. Bueno, sobre lo primero, lo que podemos decir es que un estudio estadístico corresponde hacerlo cuando el trabajo se termine, es decir, cuando se tenga la visión de conjunto. Ahora se trata de un trabajo en marcha, en proceso, y es muy temprano para señalar si las firmas rechazadas forman un conjunto mayor que en otros procesos de verificación. Eso podrá hacerse con un interés estadístico, fundamentalmente, cuando terminemos la labor en forma completa. En lo que se relaciona con el pedido... Pero, y antes, digo, ¿cuánto es el rechazo habitual en otras iniciativas? Bueno, el rechazo habitual es aproximadamente del 20%, pero es un porcentaje que está desglosado por causales diferentes. Ajá. No solo porque las firmas no coinciden, de pronto porque hay datos incompletos, de pronto porque corresponde a personas que son menores en el momento en que se hizo el cierre del padrón, es decir, van a votar de pronto en las elecciones departamentales y por eso están inscriptos, por eso tienen credencial cívica, pero no van a poder hacerlo en octubre. Claro. Pueden ser también personas que han sido inhabilitadas, personas que han sido canceladas, que han fallecido después de firmar. Claro. ¿Y qué pasa? Razones hay diversas. Y en este caso se está manejando como que no coincide la firma con varios de los rechazos con la que tienen en la original de la credencial. ¿Esto es así? Claro, efectivamente. El cotejo que se hace... ¿Es la principal causa de descarte? Yo diría que sí, en principio, aunque también hay un número importante de datos incompletos, pero también ese número es equívoco, por lo menos por ahora, porque lo que se hizo en el momento en que se recibieron las papeletas, se enumeraron todos los espacios que contenían las papeletas para recoger las firmas, incluso aquellos en los que esos espacios no habían sido completados con los datos y la firma correspondiente. Entonces, los números hoy por hoy hay que tomarlos con pinzas, con mucha tranquilidad. Yo entiendo que este cotejo de firmas, a diferencia de otros anteriores, por ejemplo, el de aquella iniciativa que se llamaba Vivir sin Miedo en el año 2019, que también fue una reforma constitucional que se propuso, se hizo 2 años antes del proceso electoral. Hoy se están contando firmas en el medio de un proceso electoral y eso forma parte de los debates públicos necesariamente y aumenta la temperatura, diría yo, que contextualiza un trabajo que tiene que ser técnico, realizado por funcionarios de la Corte Electoral, con el contralor partidario correspondiente, con la presencia de los delegados de los que han promovido el plebiscito tal como ocurre y rodeado de todas las garantías que caracterizan el sistema electoral uruguayo. Y cuando el PIT-CNT está pidiendo el detalle de estas firmas, ¿puede revertir alguna? ¿Puede llamar a las personas para que confirmen? ¿O qué es lo que se espera? Lo que los proponentes pueden realizar, si están en desacuerdo con la resolución adoptada por las parejas de funcionarios. Digo las parejas porque cuando no hay coincidencia, por ejemplo, entre los miembros de distintos partidos que conforman esas parejas, pasan a otra pareja diferente. Ahora, cuando hay acuerdo, ya sea para aceptar o para rechazar, en principio pasan las adhesiones a uno u otro grupo clasificatorio. Pero los proponentes de la iniciativa van a tener siempre derecho a recurrir esa resolución
y será en última instancia la Corte Electoral la que resuelva. Vamos ahora a las internas, unas internas con, a ver, le voy a preguntar a usted las características, ¿no? Porque parece que hay más candidatos que en otras internas previas y también muchas listas. Estamos hablando de más de 3.000 listas. Sí, efectivamente. Yo diría que a nosotros nos causó mucha sorpresa en el 2019 la cantidad de hojas de votación con listas de candidatos que se presentaron. Fue un récord en aquella instancia y ahora se ha superado aquella cifra, pero por algunas decenas. Es decir, que estamos en un porcentaje muy similar al del 2019. En aquella oportunidad se presentaron un poco más de 3.400 hojas de votación en todo el país. Cuando digo en todo el país me refiero a las hojas nacionales, es decir, las que incluyen la lista de precandidatos a la presidencia de la República y las listas de candidatos al órgano nacional, y las hojas que contienen los candidatos a los órganos departamentales, que son los que habrán de elegir los candidatos a intendente en cada departamento. Bueno, fueron 3.400 y pocos más en el 2019, ahora son 3.500 y pocos más, es decir, algunas decenas más que hace 5 años. ¿Eso puede llegar a complicar o demorar el conteo de la noche de las internas? No necesariamente, ¿no? Porque no todas esas hojas van a aparecer en todas las mesas. Hay hojas que aparecerán con mayor frecuencia, es lo habitual, y otras que ni siquiera van a aparecer. Todo va a depender de cómo también se desplieguen los equipos que corresponden a las agrupaciones correspondientes, que tienen que llevar las hojas de votación a las mesas electorales para que estén en los cuartos secretos. Por eso siempre se recomienda a los electores que lleven su hoja de votación, la de su preferencia, para incluso hacer más rápido el procedimiento, y en el cuarto secreto la introduzcan en el sobre como es tradicional. Preguntas concretas para respuestas también concretas. ¿Estoy a tiempo todavía, por ejemplo, de trasladar mi credencial? No. No. Para las internas seguro que no, pero para octubre tampoco. Tampoco. Ya se ha cerrado el periodo inscripcional. Para junio el cierre del padrón fue un cierre ficto el 1 de abril. El periodo inscripcional se cerró 15 días después, pensando en octubre y en mayo del año que viene. 15 días después también, hasta el 30 de abril, se pudieron hacer traslados, ya no nuevas inscripciones, pero sí traslados, y el 30 de abril se cerró definitivamente el periodo, que se reabrirá recién después de las elecciones departamentales el año próximo. ¿Hubo algún porcentaje, tienen algún número de personas jóvenes que no se inscribieron? ¿Está eso contabilizado? Yo diría que las estadísticas, que significan proyecciones en función de nacimientos producidos durante el periodo para los quienes cumplen 18 años en este lapso, las expectativas fueron cubiertas ampliamente, en algún departamento más que en otro, lo que implica una migración interna dentro del país. También no hay que perder de vista que se inscribieron en este periodo personas mucho mayores de 18 años que no lo hicieron en el periodo anterior. No es un número significativo, pero que también suma. También los excluidos no votantes. No hay que olvidar que nuestro sistema incluye la posibilidad de que las inscripciones sean excluidas cuando corresponden a aquellas personas que no han votado en 2 elecciones nacionales seguidas. En la tercera elección, si no ratifican esa inscripción, la inscripción termina siendo objeto de exclusión y tienen que volver a inscribirse en el periodo siguiente. También ha ocurrido situaciones como esta en esta oportunidad. Y sí, el próximo 30 de junio, en realidad hay un padrón y un anexo. Ese anexo incluye todas aquellas personas que no votaron en las 2 elecciones anteriores, las nacionales me refiero, y por lo tanto esas personas, si votan efectivamente, van a ser reincorporadas al padrón general. Si no votan, y si no ratifican su credencial en un periodo posterior que está señalado por la ley,
esa inscripción va a ser excluida definitivamente y ya no van a poder votar en octubre. No nos va a dar mucho más el tiempo para seguir profundizando en algunos temas, pero yo quería preguntarle por la ley de financiamiento de los partidos políticos, que la Corte Electoral tiene un rol allí de contralor, ¿no? Por lo menos en la ley que se votó. ¿Tiene la posibilidad la Corte Electoral para controlar las donaciones de los partidos o los ingresos que declaran los partidos de personas físicas, de empresas y de tal? Bueno, en primer lugar decir que esta nueva ley, cuando sea promulgada y publicada, la examinaremos con detenimiento a los efectos de su reglamentación y de su puesta en práctica. Ha significado un cambio no poco significativo en relación a la ley que hoy está vigente. La Corte ya hacía controles en todo lo que tiene que ver con los presupuestos proyectados por las agrupaciones partidarias y también en cuanto a las rendiciones de cuentas, fundamentalmente lo que tiene que ver con la publicidad de esas rendiciones de cuentas, pero ahora se plantea una posibilidad efectiva de hacer auditorías, es decir, de profundizar un poco más, y para eso se ha alcanzado una solución que me parece muy adecuada a las características del sistema uruguayo, que es la colaboración entre instituciones públicas. Es decir, no vamos a crear una nueva burocracia dentro de la Corte Electoral para cumplir esta función, que es una función nueva, la de auditoría, sino que esa función la va a cumplir el Tribunal de Cuentas, que tiene los recursos humanos y técnicos necesarios, que va a asesorar a la Corte Electoral en la materia. Quien tiene la última palabra, porque es la que tiene competencia constitucional, es la Corte Electoral, pero va a contar con la ayuda del Tribunal de Cuentas a estos fines. ¿Podrá hacerlo entonces? Sin duda alguna. Wilfredo Penco, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente lo vamos a volver a convocar. Con mucho gusto. Nosotros